El Mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes. Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días. A quienes nos escuchan en 98.1 FM Mundo en la capital de los ecuatorianos, en el resto del país por la señal de Extrema FM, en nuestra comunidad digital en YouTube en FM Mundo Live. Hoy nuestro invitado Pablo Villalba, él es el director de la Escuela de Comunicación de la UID y vamos a hablar hoy de lo que está ocurriendo en el panorama mundial, la política, la diplomacia y esta nueva forma de comunicar las cosas. Hablamos un poco antes, fuera de micrófonos. Davos, sin duda, es el eje que demuestra que las cosas ocurren en el lugar menos esperado. Pablo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberto. En efecto, bueno, la diplomacia, claro que va cambiando porque la sociedad va cambiando, ¿no? Y cuando se rompen ciertos esquemas, un poco por el producto de la evolución de la tecnología, pero también de la mano con cómo está cambiando esta sociedad, ¿no? Tal vez una sociedad menos, si se quiere, diplomática, un poco más directa. Además, los políticos tienen la posibilidad de comunicarse directamente con la ciudadanía, que eso un poco va cambiando las reglas del juego. Sin duda, esa democratización tan inmediata de la comunicación por parte de los mandatarios hace que las declaraciones en X se conviertan prácticamente en decretos de una nación, o posiciones o posturas de una nación frente a un X o Y problema. Ahora, ¿cómo tomar esto? Porque hay mucha información que viene. Y el que esté publicado en X no quiere decir que sea una ley proclamada en un país. Es un pensamiento que obedece a una circunstancia y a un momento que no necesariamente va a convertirse en política de Estado. Pero se Bueno, por asume supuesto. como política de Estado. Claro, claro. Ahora, claro, mucho depende de quién publica, en qué circunstancias publica, porque no es lo mismo una publicación de un político, como tú indicas, A, B o C, pero también si viene de una cuenta oficial, un retuiteo, como se llamaba antes, ¿no? Un repost, ahora, de una cuenta oficial. Acerca de un post de un personaje público, la cosa empieza a cambiar. Y por supuesto que eso le da otras connotaciones porque los medios de comunicación tradicionales también se hacen eco de estas publicaciones, pero la ciudadanía también va reaccionando. Ahora, la reacción de la ciudadanía también va a ser muy diversa porque así como los políticos y las instituciones pueden expresarse, también los ciudadanos pueden percibir de una u otra manera esas expresiones, ¿no? Muchos reaccionarán a favor y lo harán explícitamente, repostearán estas publicaciones, otros también se expresarán y también ha dado estas controversias en Davos y en otras instancias lugar a parodias, por ejemplo, a todo tipo de expresiones que, fomentados también con el uso, a través del uso de la inteligencia artificial, nos permiten que esos sueños de que a alguien le humillen, que a alguien le hagan reírse, que a alguien le hagan aparecer en situaciones inusitadas, ocurran. O sea, ya no tenemos que soñar mucho porque lo ridículo es súper tangible, ¿no? Ahora, ¿qué tan en serio se puede tomar? Es decir, la capacidad del usuario de informarse, de saber lo que ocurre en realidad y en el contexto nacional o mundial, con todas estas publicaciones que vienen de redes oficiales, redes no oficiales, ya se convierte también el espectador o el ciudadano común en una suerte de banco de análisis, de verificación de datos. Y seamos reales, las personas, estás con el teléfono, estás haciendo scroll y vas viendo y te quedas con los titulares. Entonces, no necesariamente vas a hacer un seguimiento de dónde viene este comunicado. La cuenta es de Donald Trump real o Donald Trump con H intermedia o, O entonces, parodia. o parodia Claro. y en muchos casos en las fake news no está especificado justamente porque lo que busca es confundir. ¿Cómo poder asimilar como sociedades esta información que nos llueve hoy de una manera imparable? Bueno, mira, desde las universidades nosotros trabajamos muchísimo en el ejercicio de verificación, ¿no? Muchas universidades tenemos proyectos enteros para alfabetizar a los diferentes grupos sociales sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Porque primero también hay que distinguir qué es
por ejemplo, un contenido hecho con inteligencia artificial, si ustedes se dan cuenta que a veces las caras se borran, que hay detallitos que empiezan a no ser muy claros. Por ejemplo, el otro día veía un video que alguien salía de un vehículo, pero claro, o sea, la cara, como fantasma salía del vehículo. Son pistas que nos van dando también la tecnología de que a lo mejor no es algo real, pero sí es un esfuerzo que debemos hacer las universidades con la ciudadanía, porque es muy fácil en este momento. Por ejemplo, a Chespirito, ¿cuántas veces lo mataron antes de que fallezca, no? Y así a muchos actores, actrices, figuras públicas, es muy fácil en este momento que cualquier chisme se esparza. Ya que toca el tema, al igual que lo están reviviendo a Juan Gabriel, que asoma Así de es. lado en lado en conversaciones y en cosas. Pero claro, es una suerte también de el poder llevar esta ola y de poder, lo que tú acabas de decir, el término es propio, alfabetizar digitalmente a la comunidad global, porque quienes no venimos de ser nativos digitales, que somos mayoría todavía en el peso del planeta, este, tienes que ir todavía somos mayoría en el peso, en la demográfica del planeta, pero tienes que ir entendiendo cómo va funcionando esto, porque se pueden tomar buenas decisiones o malas decisiones producto de una mala información. Sí, 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 por supuesto. Y también yo diría que esto va a quienes nos dedicamos a la comunicación y entrenamos políticos, ¿no? Porque es muy tentador aplastar el botón, tipear cualquier cosa y las consecuencias más temprano que tarde pueden ser eh, negativas en muchos de estos casos, ¿no? Entonces, el tener un teléfono en la mano, el tener una cuenta con muchos seguidores también es una gran responsabilidad que involucra pensar mil veces cuáles van a ser las consecuencias de las cosas que decimos. Porque efectivamente, un presidente de un país, un primer ministro, un líder, un artista, un deportista, pues sí tienen una cantidad de seguidores muy grande y por supuesto que tienen que ir moderando sus intervenciones en función de cuál va a ser, como decía, esa consecuencia. Ahora, ¿qué tan importante es, para entrar solamente en esa coyuntura, el número de seguidores que pueda tener o no una cuenta en favor de su repercusión? Por supuesto que es importante, porque fíjate, si es que mañana, y muchos quienes hemos asesorado en instituciones públicas, privadas, a personajes públicos, cuando le dicen a tal o cual cosa a una empresa, a una institución, a un personaje, lo tentador es siempre responder. Claro. Pero claro, si es que este ataque, por decirlo así, viene de una cuenta que tiene 15 seguidores, que tiene 100 seguidores, pues el riesgo de que eso se convierta en una tendencia es mínimo y además habría que ver cuál es el alcance, ¿no? El alcance es mínimo. Y claro, si es que tú le haces caso a eso, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que deberías provocar, porque le estás dando palestra a una persona que de otra forma no la tendría. Entonces, sí es importante ir midiendo este tipo de cosas. En muchos casos vemos que cuando hay como decirlo, ataque a un personaje público, a una institución, etcétera, en muchos casos se puede apreciar que se trata de troles, que se trata de cuentas que tienen 3 seguidores, 5 seguidores, 10 seguidores, o sea, no son muchos, pero claro, a uno le puede dar la impresión de que es bastante por la cantidad de usuarios que están aparentemente actuando coordinadamente cuando realmente no es así, cuando realmente es seguramente una oficina que está proyectando esto. Ahora, en esta evolución y en esta alfabetización sobre todo hablo de de la gran cantidad de nuevos mandatarios o de presidentes, de jefes de Estado, que en su gran mayoría no vienen de ser nativos digitales, sino que son nuevos integrantes de este mundo digital y cuyas cuentas han venido a esta migración de ser cuentas personales a pertenecer y ser cuentas públicas en las cuales el comentario hecho en un chat o en una publicación de X, cuando no eres presidente de una nación o alto funcionario, tiene una repercusión y ahora tiene otra repercusión, pero no mides esa distancia. ¿Cómo se establece este nuevo parámetro, este nuevo ecosistema de lo que podría llamarse una nueva diplomacia digital? Porque hay una diplomacia digital. Lo Por acabamos supuesto. de ver, lo que está pasando con Ecuador-Colombia. Es decir, Así es. fue una publicación en X. Entonces, es una discusión en X
que se transforma a política comercial. Imagínate, por supuesto. Bueno, fíjate, hace 20 años, para que un presidente de la República informe sobre una decisión política, ¿qué tenía que hacer? Posiblemente convocar una rueda de prensa, tenía que convocar, ir a una entrevista en un medio de comunicación. Es de alguna manera, incluso para personas que vienen de otras generaciones, haber descubierto el agua tibia, ¿no? Es una novedad, casi podríamos decir, es un juguete nuevo. Imagínate lo maravilloso que es no tener que pasar por ningún filtro y hablarle directamente a la población, ¿no? Entonces, eso a nivel de diplomacia involucra un cambio total de las reglas, porque claro, si pensamos en la diplomacia tradicional, hay un montón de filtros, hay un montón de instituciones nacionales, supranacionales, internacionales, que se comportan de una manera, de alguna forma rígida. Pensemos en la Unión Europea. ¿Cuántos filtros tienen que pasar para que salga un comunicado de la Unión Europea? Incluso en redes sociales, Claro. ¿no? Incluso en X. Tendrá que revisarlo el redactor después del director de comunicación y quién sabe cuáles son los filtros. Y que además de todo eso, lo que tú acabas de mencionar, todos estos filtros que eran parte del proceso de elaboración de ese comunicado, de esa noticia, de ese deseo de que pase algo, pasaba por un contexto de diálogo entre muchas personas. Por supuesto. Con el asesor, revisemos esto, ¿qué opinas de lo de aquí? ¿Qué opinas de lo de acá? Ahora se convierte en algo extremadamente visceral, sobre todo con cierto tipo de mandatarios que tienen pegado el teléfono al estómago y se les ocurre algo y lo mandan a X y de ahí veamos qué pasa. Entonces, Claro. el proceso de diplomacia se está redibujando, reconstruyendo a nivel global, es lo que yo estoy viendo. Sí, aunque también Marshall McLuhan siempre decía que el medio es el mensaje y que el medio va cambiando la forma en la que se relacionan las personas. Entonces, claro, si comparamos la acción, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que desde hace varias décadas está siendo cuestionada por la falta de posibilidad de actuar frente a un conflicto internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera. Frente a la rapidez de cómo evolucionan las comunicaciones, son dos cosas que van a velocidades que no tienen nada que ver, ¿no? Y también a nivel de la relación entre un gobernante y el público de otros países, ¿no? Yo me puedo dirigir directamente a Colombia, como ha pasado con el presidente de Colombia, y me puedo dirigir al Ecuador, como ha pasado con el presidente de Ecuador, y con el presidente de Colombia hacia el Ecuador. O sea, es increíble. Todas estas reglas están cambiando. Las reglas están cambiando y un poco la pregunta es ¿hacia dónde va? ¿Cuál es para ir cerrando la idea? Porque nos podemos quedar tertuleando, te digo, del tema Claro. para largo. ¿Hacia dónde ves tú en lo académico que va esto? ¿Qué camino va a tomar? ¿En qué se va a constituir esto? Porque de verdad sí, es muy bueno, es muy efectivo que una persona que puede estar en cualquier parte del mundo puede pronunciarse, puede estar muy activo y tomando decisiones sensatas y coherentes. Pero no necesariamente es lo que ocurre en el día a día, porque la visceralidad juega un papel hoy preponderante de lo que se ve cuando tenemos mandatarios que están utilizando ya esto como herramienta potente para ejercer poder a nivel global. ¿Hacia dónde va esto? ¿Cuál es tu visión académica? Bueno, mira, yo te diría que hay dos escenarios. Primero, el de las vocerías, pero también el impacto de la industria cultural como herramienta de diplomacia, que es algo de lo que yo diría no se habla mucho, ¿no? Este término de la diplomacia cultural. Por ejemplo, si pensamos en Corea del Sur en este momento, Corea del Sur lo que hace es, ok, vamos a invertir en el Ecuador, pero vamos con la marca de televisores X y Y, nos vamos con la marca de carros X y Y, y también vamos con K-pop y nos vamos con telenovelas. Entonces los países están invirtiendo muchísimo en esto y de alguna manera se compensa con esa comunicación tan directa de los mandatarios. Entonces, si yo tengo un público ganado, como el caso de Corea del Sur, con su producción cultural, también puedo pensar qué está pasando a nivel de Estados Unidos, ¿no? Fíjate que algunas películas de Hollywood el año pasado tuvieron éxito de taquilla
a nivel global, nacional, pero no tanto a nivel global. Eso también nos da una indicación de que podría existir un impacto en la imagen de la marca país de Estados Unidos frente a ciertas actitudes de los gobiernos. Ya lo han dicho varios directores de Hollywood, nos dicen, esto es raro, debió impactar globalmente, pero parecería que los hechos públicos pueden tener un impacto. Entonces, sí, por supuesto, imagínate todo el aparataje de embajadas, consulados, etcétera, frente al poder de la música, ¿no? Entonces, como que podría ser que toma la delantera el impacto de una producción. Mis hijas son chiquitas, pero este rato están totalmente enganchadas con producto de K-pop. Es impresionante. Y a lo mejor eso, más la libertad que tienen los mandatarios para expresarse directamente, es una cosa brutal. Entonces, dependiendo cómo vaya ese impacto, depende del caso del país, también depende del caso del mandatario, le da ciertas libertades, pero también le puede dar ciertas restricciones. En el caso, por ejemplo, de Rusia, será otro caso diferente. En el caso de países como Alemania, caso distinto, pero no escuchamos mucho de Alemania a nivel de música global, de producción audiovisual. En el caso del Reino Unido, diferentísimo. Escuchamos mucho del Reino Unido, a nivel de música, por ejemplo, y de Estados Unidos no se diga, ¿no? Entonces también es como para pensarlo. Entonces así veo el escenario, un poco cambiante, un poco más inclinado hacia el estímulo sentimental, hacia el estímulo simbólico y mucho menos orientado hacia la parte formal y de alguna manera acartonada. Claro, totalmente. Muchísimas gracias por tus valiosos criterios. Esperamos haber compartido con la audiencia este tema apasionante, la construcción de esta nueva diplomacia digital, con Pablo Villalba, director de la Escuela de Comunicación de la UID. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente día. Un gusto, Roberto. Gracias. El mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes.